Supercrack Estrella presenta. OVNIs triangulares. Los que esparcieron el virus. Sobre el origen del coronavirus es todo un misterio. Los misterios del coronavirus chino y las mentiras del poder, donde nada es lo que parece. El misterio del escurridizo paciente cero italiano. Las autoridades creían haberlo localizado, pero investigaciones recientes refutaron su hipótesis. Coronavirus. Misterio alrededor del contagio de 2 hombres en Francia. Las autoridades sanitarias francesas investigan cómo 2 personas que no habían viajado ni China ni al norte de Italia, principales focos de la enfermedad, contrajeron el COVID-19 al norte de París. Uno de ellos, un profesor de 60 años, falleció. Anuncios. ¿Cómo se infectó el primer muerto francés por coronavirus? El caso de este profesor de 60 años del departamento de Oise, al norte de París, fallecido el 26 de febrero, como el contagio de otro hombre de 55 años de la misma región que se encuentra en un estado gravísimo, desvelan a las autoridades sanitarias. ¿Cuál es el misterio en la expansión del coronavirus en Italia? Es por todos conocido que cuando se analizan los orígenes y la evolución de la epidemia del coronavirus, se concluye que fue Italia la responsable de propagar el COVID-19 por Europa. Se dice que la epidemia de coronavirus en Italia comenzó en un hospital y que, por eso, hay tantos casos. Lo malo es que sigue sin aclararse cómo llegó ese paciente al hospital, cómo se contagió y cómo se produjo una expansión tan rápida que contagió a cantidad de no italianos que viajaron a Italia. El jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sacco de Milán cree que el primer paciente no fue bien diagnosticado en el hospital de Codogno y, por ello, se propagó tan rápidamente la epidemia en Italia. Lo mismo pasó con un enfermo que murió en Valencia, pero, sin embargo, no produjo la increíble expansión conocida en la región de Lombardía. Además, Italia sigue sin resolver el misterio de cómo llegó el coronavirus al país. Después de que el que pensaban que era el paciente cero se comprobara que no lo era, las autoridades italianas tratan de descubrir el origen del brote, ya que ninguno de los contagiados había viajado recientemente a China. Según ha asegurado al Corriere della Sera, Massimo Galli, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Milán y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sacco de Milán, el brote de coronavirus en Italia comenzó en un hospital. Hemos tenido la situación más desafortunada posible, es decir, el comienzo de una epidemia en el contexto de un hospital, como sucedió con el MERS en Seúl en 2015. Desafortunadamente, en estos casos, un hospital puede convertirse en un lugar aterrador, afirma en una entrevista al diario italiano. No se sabe nada sobre el origen de la enfermedad en Italia. No saber quién es el paciente cero complica todo desde el punto de vista de la propagación de la infección. Es ahora mismo una de las mayores preocupaciones del gobierno italiano, conocer el origen de este foco, ya que resulta extraño que todos los contagios iniciales sean originados por el caso de un italiano de 38 años, que en un primer momento se creyó que se había infectado al cenar con un amigo que había estado en China y había regresado de este país el pasado 21 de enero. Él no es el punto de partida del coronavirus. Esa hipótesis fue un error, afirmaron desde el Instituto Superior de Sanidad. Sin embargo, Sileri confirmó que el presunto paciente cero que habría contagiado a su amigo tras regresar de China nunca tuvo el virus. ¿Cómo llegó entonces el coronavirus a Italia? Se sabe cómo se propagó, pero se desconoce el origen. Según Galli, especialista en enfermedades infecciosas, todo apunta a que el origen de la epidemia estuvo en un hospital. La explicación de Galli es muy simple y no dice nada. En efecto, según Galli, un paciente acudió al hospital con unos síntomas que se podían confundir en sus inicios con una simple gripe, ya que había contactado con otros pacientes que tenían la misma enfermedad o que provenían de un país afectado por la infección. Demasiado simple para ser verdad, pues tampoco hay evidencias. Los que acudieron al hospital de Codogno no habían estado en China y, entre otras cosas, se descubrió que la persona de Shanghái que supuestamente la había infectado en retrospectiva no había contraído la infección. Todavía no sabemos quién trajo el coronavirus al área de Codogno. Sin embargo, el primer caso clínicamente exigente de COVID-19 fue tratado sin las precauciones necesarias porque se interpretó como otra patología. Sentencia. En cualquier caso, lo que sucedió en el hospital de Codogno fue que la transmisión en realidad se inició probablemente en un bar o en otro lugar que aún hay que verificar, pero lo que sí tiene claro Galli es que las infecciones se transmiten más fácilmente en espacios cerrados y por contactos relativamente cercanos, a menos de 2 metros de distancia. Es decir,
Con el primer paciente no se diagnosticó correctamente lo que tenía. Hay que recordar que el paciente 1 acudió al hospital el día 18 de febrero con los primeros síntomas, pero no es hospitalizado. Sin embargo, está en la sala de espera con otros pacientes, con personal médico, etc. De hecho, la segunda víctima del brote de coronavirus en Italia se cree que fue contagiada en la sala de espera del hospital de Codogno. Algunas hipótesis son muy difíciles de probar o de creer. La teoría de Galli, aunque no está aún contrastada, apunta a que es probable que alguien, que llegó en una fase de incubación, desarrollara la infección cuando ya estaba en nuestro país con un cuadro clínico sin síntomas o con síntomas muy leves, lo que le permitió llevar su vida más o menos de forma normal y así pudo infectar a varias personas sin saberlo. Si lo hubiéramos detenido en la frontera, también habríamos ignorado su situación. El experto en enfermedades infecciosas cree además que la mayoría de los casos se han producido en las regiones de Lombardía y Véneto porque son las regiones donde los intercambios con China son más intensos por razones económicas y comerciales, y donde hay también una importante presencia de ciudadanos chinos, y no quiero decir con ello que el primero en traer el coronavirus a Italia fuera un chino, también pudo ser un empresario italiano que viajó recientemente al país asiático. El misterio de los 3 casos de coronavirus positivos sin contactos con Italia. No han viajado ni a China ni a Italia y que sepan, no han tenido contacto con afectados, pero han dado positivo en coronavirus. Son 3 pacientes ingresados con neumonía. 2 en el hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y 1 en Sevilla. Lo más preocupante es que llevan muchos días con síntomas, antes incluso del brote italiano. Por eso sus casos traen de cabeza a Sanidad. El enfermo de Sevilla solo recuerda que tuvo una reunión de trabajo en Málaga y están investigando si alguien pudo contagiarle allí. Es posible que el virus llegara a España antes de lo que creemos, traído por personas sin síntomas que han difundido la enfermedad. También ellos han podido contagiar a muchas personas. Amigos, familia, compañeros, aunque no haya aún brotes asociados a ellos, están haciendo las pruebas a todos los sanitarios que han estado en contacto con ellos. En el caso de Sevilla son 69 profesionales del Hospital Virgen del Rocío, aún no hay resultados de ellos aunque la familia del paciente ha dado negativo. Todo esto al final en mi canal Supercrack Estrella nos hace hacernos una pregunta: ¿realmente todo empezó en China? ¿O todo empezó al mismo tiempo en Europa y China, solo que en China con sus 1.300 millones se potencia mucho más, y los casos empezaron a saberse mucho antes? Si es así, estamos hablando que el virus se lanzó al mismo tiempo en Europa y China, solo que aquí en Europa nos dimos cuenta más tarde. A no tener esa masa de gente que tiene China tardó más tiempo en replicarse y nos dimos cuenta más tarde. Entonces esto sería una conspiración mundial que se salió de control y llegó a otros países, pero que empezaron por Europa y China. Determinar su origen es la pista crucial que permitirá contar con más herramientas para detener su expansión y prevenir nuevos brotes. Los chemtrails son una enorme operación logística, más grande que la presa Over, el oleoducto de Trans-Alaska o el aterrizaje en la Luna. Es enorme. Y costosa. El error más grande que uno puede hacer es asumir que hay solo una razón detrás de los chemtrails. Existen alrededor de 5 o 6 razones y posiblemente más. A continuación se enumeran las 6 principales, junto con un breve resumen. Este artículo trata sobre la última de ellas. El bloqueo del sol. Esta es la razón estándar que dan los gobiernos: necesitamos secretamente detener el calentamiento global, así que debemos mantener en secreto el hecho de que estamos rociando. El calentamiento global es la excusa acondicionada por todos en el gobierno. Si eres más inteligente que esto, ellos te darán una razón mejor. El bloqueo del sol, nuevamente. La reducción de la luz solar en todo el planeta es eficaz para disminuir ligeramente el rendimiento de los cultivos. Este es uno de los requisitos necesarios para planear una crisis alimentaria y difundir el hambre. Esto también está vinculado con la desaparición de las abejas. El recalentamiento de la atmósfera. Con el fin de crear terremotos y dirigir huracanes, por ejemplo, el huracán Katrina en Nueva Orleans, la atmósfera debe aumentar su conductividad para que instalaciones como el AR puedan hacer lo suyo, así que las estelas químicas rocían bario y aluminio entre otras cosas, para crear una atmósfera superior con conductividad elevada. La erosión de la salud. Como efecto secundario, la salud y el sistema inmunológico de las personas se ven puestos en peligro. Esto no suele ser un problema para la mayoría de las personas que tienen buena salud.
Las personas mayores, en promedio, mueren más pronto, y cualquier complicación de la salud puede tener una leve propensión a ser fatal. Ambos son un efecto secundario de la fumigación intencional, lo que sea para aumentar la tasa de muerte sin hacer sonar muchas campanas de alarma. Modificación del clima. Para ayudar o perjudicar a los cultivos, mantener los cielos despejados para un evento importante, como las Olimpiadas, provocar un tifón, etc. Propagación de nanofibras. Para instalar globalmente un bioAPI en todas las personas, ellos necesitan rociar las nanofibras. Estas fibras no se pueden poner en el suministro de alimentos o ser introducidas de alguna otra manera. La absorción por toda la población tomaría demasiado tiempo y no se propagarían de manera muy eficiente. Es mucho más fácil simplemente fumigar a la gente como insectos. Nos guste o no, el coronavirus chino es lo más importante e inquietante que ocurre en nuestro mundo, un desastre sanitario de extraordinaria peligrosidad que podría causar cientos de millones de víctimas y hacer retroceder la civilización muchas décadas. Es una enfermedad cargada de misterios e incógnitas sorprendentes. La primera de ellas es que China está reaccionando con una intensidad inusual, como si le fuera en ello la supervivencia. El protocolo aplicado es tan drástico y aparatoso que sorprende al mundo y es desproporcionado si la enfermedad es solo una nueva cepa vírica en expansión, similar a otras anteriores. Pero el virus de Wuhan parece diferente y algunos observadores creen que China está ocultando el verdadero alcance del mal y las cifras de bajas que produce. Sus efectos parecen tan espectaculares y alarmantes que aterrorizando al mundo. Ciudades cerradas y rodeadas por el ejército, hospitales gigantescos construidos en un par de semanas, transportes paralizados, más de 50 millones de personas forzadas a sufrir una durísima cuarentena, ciudades desiertas, vídeos misteriosos con muertos tirados en las calles, la economía china casi paralizada y el virus invadiendo un país tras otro, avanzando imparable, sin vacunas ni curas. Hace mucho tiempo que los expertos alertan del peligro de que un virus o una bacteria artificialmente fabricados para la guerra se escape del control y mate a medio mundo. La tesis de que el coronavirus asesino ha nacido en el mercado de Wuhan, del que circulan imágenes escalofriantes porque allí se venden todo tipo de animales extraños para el consumo humano, desde murciélagos a serpientes, ratas, perros y todo tipo de roedores, puede no ser cierta, aunque parezca posible. La opacidad en la vida china, donde el gobierno jamás rinde cuenta de sus actos y actúa como un dios, da pie a que se especule y se expandan teorías de todo tipo, algunas escalofriantes. De todas formas, lo que trasciende ya produce terror. Las mascarillas se agotan, más de 70.000 salas de cine clausuradas, miles de vuelos prohibidos, calles desiertas, médicos y enfermeras infectados, soldados y personal sanitario protegidos con equipos que parecen propios de guerra nuclear, etc. Dicen que en febrero de 2015 China abrió en Wuhan el laboratorio de investigación más avanzado y seguro del mundo. En teoría allí se estudiaban los virus y las bacterias más peligrosas del mundo para buscarles vacunas y curas, pero hay quien dice que el verdadero objetivo del laboratorio era crear cepas mortíferas capaces de matar a cientos de millones de personas si se emplearan en guerras bacteriológicas. Es curioso que el nuevo y mortal coronavirus haya surgido en la misma ciudad donde se encuentra ese laboratorio avanzado. Se dice también que el virus puede expandirse con demasiada facilidad en un mundo globalizado y surcado por millones de turistas en movimiento continuo. En el pasado, las epidemias avanzaban a paso lento, pasando de una ciudad a otra y tardaba años en rebasar las fronteras de un continente. Hoy, ya sea a través del turismo o de los paquetes del comercio electrónico, el virus puede infectar al mundo entero en apenas una semana. También se comenta que el principal beneficiado del virus es Estados Unidos, un país que llevaba décadas asustado ante el avance chino y que no para de estudiar cómo evitar que China desplace a Estados Unidos como primera potencia mundial, algo que estaba a punto de ocurrir cuando estalló la epidemia de Wuhan. Por esa razón, algunos conspiranoicos sospechan que el virus podría ser un producto made in USA soltado en el corazón de China para paralizar su economía y hacerla retroceder como gran potencia. Hablan de que el verdadero número de infectados y de muertos por el coronavirus es al menos 10 veces superior al que se publica. Otros creen que las trompetas del juicio final han empezado a tronar en Wuhan. No obstante, el viceministro italiano de Sanidad, Pier Paolo Sileri, confirmaba este mismo sábado que el presunto paciente cero nunca tuvo el virus. De las pruebas que hemos realizado, podemos asegurar que no ha desarrollado los anticuerpos al virus y por tanto no lo ha tenido, explicó.
Estos resultados han aumentado el desconcierto inicial, y es que se teme que se haya perdido el vínculo epidemiológico y no se sepa exactamente cómo se produjo el primer contagio en Italia. De ser así, las autoridades transalpinas quedarían en entredicho respecto a su capacidad para el control efectivo del virus y, mucho peor, se abrirían nuevas incógnitas sobre a cómo se transmite el COVID-19. Ante este cuadro, la OMS expresó este fin de semana su preocupación por el ritmo de expansión de la epidemia. Hemos visto un aumento muy rápido de los casos en pocos días, constató Silvia Briando, directora del Departamento Preparación Mundial para los Riesgos Infecciosos de la OMS. Obviamente, sin el origen de las infecciones, es todavía más difícil decidir qué hacer para contener el virus. Se trata de una opinión que comparten muchos expertos, ya que se necesita entender cuanto antes cómo se ha propagado la infección y cómo se propagará, y para ello se necesita saber su origen. Porque esa es la gran pregunta: ¿de dónde salió el coronavirus? ¿Quién ha hecho esta monstruosidad? ¿Habrán sido los famosos ovnis triangulares los que esparcieron el virus? Las redes sociales se han hecho eco de una misteriosa luz alargada que ha surcado el cielo. Su aspecto es parecido al de los ovnis investigados por el ejército de Estados Unidos. En noviembre del año 2019, el misterioso ovni que sobrevoló la península durante la noche del 11 de noviembre de 2019 podría ser el SpaceX, un cohete Falcon 9 que transportaba los satélites y que despegó de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral aproximadamente a las 14:55 GMT, 15:55 hora española. ¿Pudo esto esparcir el virus? Su aspecto, sin embargo, resulta muy parecido a los ovnis avistados por los marines de los Estados Unidos en la costa oeste. En Las Vegas, por ejemplo, el pasado 11 de agosto fue avistado el objeto que reproducimos en la cabecera del reportaje. Es evidente que la fenomenología ha experimentado un aumento significativo en todo el mundo, coincidiendo con la apertura de información de Estados Unidos y el tratamiento informativo de estas noticias. Algunos creen que estamos próximos a un evento o noticia importante. Solo cabe esperar. Y ya lo tenemos en marzo con el virus en España y todo el mundo. OVNIs en Europa. Aumentan la cantidad de informes registrados en 2019, coincide con la llegada del coronavirus al mundo. En las últimas semanas algo flota sobre el mundo, y más en concreto sobre las centrales nucleares francesas. El pánico social y las declaraciones de ingenieros, científicos y políticos han llevado a una crisis en el país vecino. ¿Se trata de espionaje, de intentos de futuros atentados terroristas, o son fenómenos que vienen de otro mundo? Hasta ahora, nadie ha podido determinar si se trata de drones o de ovnis. Un vecino italiano aseguró grabar un drone. Nos encontramos ante un nuevo caso en que un ovni es grabado. En este caso ha sucedido en Italia, al norte, en la ciudad de Bolzano. El testigo pudo captarlo muy temprano por la mañana con su cámara desde la terraza del hotel en que se encontraba y asegura que se vio sorprendido pues ese no identificado no emitía sonido alguno. Lo más extraño que se puede ver es cómo de pronto se desvanece. En esta zona de Italia ya hay casos de coronavirus. Los informes de objetos voladores no identificados experimentaron un auge el año pasado en Bélgica, según el flamenco UFO-Meldpunt, que recibió 266 en 2019, mientras que los COVEPS, de habla francesa, contaron 85 por su parte. Dos oleadas de informes habrían aumentado las cifras. La primera tuvo lugar en mayo cuando la compañía SpaceX lanzó los primeros 60 minisatélites de su constelación Starlink. La segunda tuvo lugar el 14 de septiembre, cuando un globo meteorológico de Irlanda explotó en el cielo de Gante, causando 37 informes al UFO-Meldpunt, un récord en un día. Es el momento de recordar aquellos misteriosos drones en el aeropuerto de Barajas, Madrid, o los drones del aeropuerto de Inglaterra, drones o ovnis esparciendo el coronavirus. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.